Hola a todos. En primer lugar, le vamos a dedicar este programa a los médicos, enfermeros y auxiliares del Hospital Garrahan que están pasando por una situación dramática. Y no estoy exagerando. Si me permitís, me gustaría un poco poner en foco las palabras del presidente que no han sido al azar con respecto a este tema. Lo que sí a mí me llama la atención, porque me gusta sorprenderme todavía, porque mantenemos algún rasgo de empatía, son las adhesiones que generan las palabras del presidente y muchas veces la alegría malsana. Y eso yo y vos creo que no lo podemos ni comprender ni entender. La justificación pasa por otro lado, pero bueno. Diana, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Alzo, lugar de video podcasting del grupo Sociedad Estado. Ángela María Fernández y Aporte de la Historia. Si no te interesa esta introducción, podés saltearla hasta la cortina negra. Somos docentes de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Historia, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Iria. El grupo es parte del Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy es 30 de mayo del 2025 y este es el episodio 102. Me encuentro con Diana Duarte, directora del grupo y de la web Aporte de la Historia, y yo soy quien el Zócalo indica. En mi función de mozo también. Este episodio está pensado para graduados de la carrera y alumnos de nuestra disciplina y otras afines. Por supuesto, distintos públicos son bienvenidos. Este formato está pensado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial, a distancia o virtual. Hoy Diana va a presentar algunos aspectos del texto Guerrilla, una nueva historia de la Guerra de Independencia Española, cuyo autor es el doctor Antonio Carrasco Álvarez y que se publica bajo el sello de la editorial Despertaferro. Profundos admiradores de esta editorial. En los cuales hemos tenido intervenciones en función de sus publicaciones, sí. Nosotros. Tengo que aclarar que cuando vimos la publicación nos interesó la cuestión porque la venimos abordando y decidimos sobre la marcha compartir con ustedes este texto, que profundiza muchas cuestiones esbozadas por Jean-René Aimé. Si ustedes me permiten, tiene ese sabor a la crítica que en su momento hizo Anton Bloch a la obra de Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, que además también Richard Slata en su texto Bandidos en América Latina aborda esas cuestiones. ¿Qué quiero decir? Que no hay que romantizar a un conjunto determinado, como pueden ser estos guerrilleros o bandoleros, que eran temidos tanto por el bando patriota como los franceses. Y rescato el texto para nuestro proceso de independencia. El artículo Milicias Montoneras salta en las primeras décadas del siglo XIX de Sara Mata López, que fuera publicada por Raúl Fradkin y Gabriel Di Meglio en su compilación Hacer Política, la participación popular en el siglo XIX. Diana. Bueno, muchas gracias por la presentación y remarcar nuevamente desde acá nuestro sencillo y humilde reconocimiento a los profesionales del sistema de salud del Hospital Garrahan, ¿no? Porque uno tiene conocidos más cercanos o más lejanos que tienen un eterno agradecimiento a ese centro sanitario. Bueno, entonces, yendo a la presentación, muchas gracias, que no es solamente el Zócalo.
Vamos a tomar de este texto el capítulo 5, Sí. que se llama Un guerrillero más y algunos desertores menos, los Sí. hombres y las mujeres de las partidas. Okay. Y acá el autor hace un recorrido por este universo en donde va a ir abordando la cuestión de la ambición y del patriotismo, va a analizar quiénes son los que están del bando de la resistencia, va a analizar quiénes conforman el bando opositor, el rol de las mujeres, del clero, en eso tiene algunos puntos de contactos con Aimé. Así que, como es, considero un poquito extenso, pero vamos a entrar en tema. Entonces él habla de esta cuestión de quiénes van a acceder, quiénes se van a incorporar en estas, como se denominan, partidas, ¿no? Sí. Las zonas de España estaban ocupadas tanto por partisanos y cuadrillas de soldados de línea dispersos, porque a medida que se iban produciendo las derrotas, dice el autor, los que pueden ir escapando lo van a hacer porque en realidad están salvando su vida. Sí. Párrocos, labradores y gente sencilla, que se habían convertido en jefes activos alrededor de los cuales se iban reuniendo los campesinos. Ajá. A los españoles les fue fácil derrotarlos, dice el autor, pero fue casi imposible subyugarlos. Estamos hablando del ejército imperial de José I. Sí. Albert Jean Michel de Roca, que es un observador de la época, dice: el caso de España es distinto. Mientras que en los estados alemanes Sí. alcanzaba con derrotar a las fuerzas regulares para forzar la paz y la población se entregaba a esa paz, en España las victorias en el campo de batalla no garantizaban el fin de la guerra. O sea, derrotar a las fuerzas regulares no garantizaba absolutamente nada, porque detrás de eso venían los partisanos, los guerrilleros, las partidas, como las querramos denominar. La resistencia española se dio a través de la guerra de guerrillas. Y acá el autor hace una observación en donde dice que hay dentro de España, y toda una historiografía revisionista, en donde rechaza esa interpretación y la ven como una especie de leyenda dorada del patriotismo, esta capacidad de resistencia de formaciones irregulares. Las guerrillas fueron una plaga que de alguna manera sirvió para alinear a los campesinos y de alguna manera los alejó de la verdadera causa patriótica. O sea que hay más de ambición según la tensión, claro, según la tensión historiográfica que existe en España. O sea, por un lado son los salvadores y por el otro, dice, en realidad había más ambición de cubrir necesidades propias que correr detrás de un patriotismo que encima es un concepto difícil de sujetar. Claro. Hay muchas preguntas en torno a los móviles de las guerrillas. Hay una mezcla, no es ni lo uno ni lo otro. Dice el autor, dice, en realidad hay una mezcla de patriotismo y de ambición. Son las dos cosas que depende el momento, hay más de porcentaje de uno que de otro. Primero, una cuestión. Dice, estar en una guerrilla era una forma de escapar de la rigidez del ejército regular. Claro. Tiene un formato distinto. Sumado a la voluntad de echar a los franceses de España. Entonces, ahí combinan estas dos cuestiones. Todos estaban deseosos de reconocimiento y recompensa por sus actuaciones. Desde el mismísimo duque de Wellington hasta los jefes militares españoles. Los monarcas
y acá viene, porque esta cuestión del patriotismo y de la ambición no solamente le cabe a los sectores subalternos, le cabe también a las cabezas de los ejércitos, a las élites. Por eso cita a Wellington como un caso, él se desarrolla con más detalle, dice porque los monarcas en realidad, él hace todo un recorrido muy sintético de cómo Wellington llega a ser Wellington y estar al frente, porque bueno, en la constitución de su familia, las redes de parentesco dentro de la élite y la nobleza le permitieron posicionarse donde finalmente sabemos que termina, ¿no? Sí. Entonces dice, los monarcas no solo se sostenían por su autoridad áulica hereditaria, sino también por tener la capacidad de distribuir recompensas entre los aristócratas que sostenían sus tronos. Era una especie de contrato social entre las élites y el Estado, ¿no? Entonces, habla de Napoleón, dice, Napoleón también era un caudillo que redistribuía los méritos y las recompensas, ¿no? Sí, vaya. Claro. Y uno, a ver, ya que siempre pivoteamos un poquito con América, pensemos nosotros en casi todos los funcionarios de alto rango, eran nombrados virreyes o intendentes, porque era una especie de recompensa y todos habían tenido algún tipo de trayectoria al servicio del Estado español y como recompensa solían dar estos cargos. Y acá empieza a seccionar a los grupos, ¿no? Dentro de esta especie de masa amorfa. Entonces, primero vamos a tener la unidad de los dispersos, ¿no? Que es un escuadrón franco en defensa de Fernando, el deseado como lo conocemos en estas orillas. Sí. Dice, primero se buscó ordenar la dispersión que generaban las guerrillas. ¿Dispersión de qué? Dispersión de recursos humanos. Sí. O sea, lo que no abunda, más vale hay que tenerlo ordenado, organizado. Proponían, de alguna manera, esta unidad de dispersos, ordenar o sustituir a las guerrillas. O sea, si nosotros lo vamos viendo en capas de orden, están las guerrillas, que es mucho más anárquica, inorgánica, y luego pasamos a ver la unidad de dispersos. Claro. ¿Ya? Es otra organización en función de un plan militar estratégico. Por escuadrones independientes bajo mando militar, claro, ¿no? Mientras los soldados de infantería serían redistribuidos entre los demás regimientos del ejército, el objetivo de formar estas unidades era domesticar a los partisanos sujetándolos a la disciplina militar. Claro. Cosa que no es tan fácil. No. Se ve a lo largo del texto. Dice. Los jefes españoles explicaban que los quintos y los dispersos debían unirse a las partidas de guerrillas. Era porque los cuerpos irregulares eran menos exigentes en disciplina comparado con el ejército. Eso es obvio. Dice, primero, en estas unidades de dispersos y de guerrillas las pagas, que se obtenían de distinta manera, parece mentira, eran más regulares que el ejército regular cuando tenía que cobrar su nómina. La comida era más abundante y de mejor calidad. Y además, ¿cuál era la ventaja? Podían combatir cerca de sus pueblos. No es que te trasladaban a la otra punta de España. Con lo cual, ahí, ¿cuáles eran los beneficios? Esto permitía volver por periodos a sus hogares al estar en la región, con permisos temporales. Hay veces esos permisos tenían que ver porque se tenían que recuperar de heridas, de lo que era el fragor de la lucha. Podían arreglar su vestuario, porque se los suministraban ellos mismos, y además podían ayudar en la cosecha. Yo me acordaba de la imagen, está bien que es otro contexto, ¿no? Pero esa imagen del soldado agricultor romano, que está un tiempo en el frente de batalla, vuelve, atiende su parcela, después retorna. Pero, dice, la pertenencia al lugar no implicaba
que no pasaran privaciones y hambre. O sea, por estar en la zona todo no era, vamos a decirle, color de rosa, ¿no? Los partisanos más ambiciosos pudieron seguir carreras militares en los ejércitos regulares. Algo de esto hemos mencionado de Aimé, ¿no? Que en otras condiciones hubiera sido prácticamente imposible que hicieran carrera dentro de la carrera militar. Que eran lugares que estaban reservados específicamente para la aristocracia, con contactos en la corte, en las juntas o durante la regencia en el período de guerra. Esa ambición significaba, o sea, ¿a qué se arriesgaba un partisano que quería escalar en la carrera militar? La posibilidad era morir en combate, ¿no? Ser ejecutado o directamente terminar en una cárcel en Francia. Algunos pocos accedieron a los grados superiores de ese cursus honorum militar español, pero muchos partisanos murieron, fueron ejecutados y otros volvieron simplemente a sus vidas anteriores. Entonces, lo que empezamos a ver es un mosaico bastante variado. Por supuesto, en este contexto vas a tener a los desertores, a los dispersos y las partidas de guerrilla, ¿no? O sea, no son simplemente guerrilla, es mucho más que eso. La presencia de desertores y dispersos en las guerrillas era tan común, o sea, desertores y dispersos es el ejército regular. Quedan fragmentados, dice, pasan a integrar las guerrillas. Dice, era tan común que las autoridades ya lo tomaban como un hecho. O sea, no era una sorpresa. Eso es lo que te iba a preguntar, Diana. Dejo el espacio por si querés tomar un poco de té. Estando en la guerrilla había deserciones también. Claro, o sea, había deserciones de la guerrilla y había deserciones del ejército regular. Eso es lo que lo comienza a convertir en interesante, ¿no? El reglamento de los cuerpos francos autorizaba que los dispersos que hubieran actuado en la guerrilla podían seguir sirviendo al cuerpo. O sea, era gente que conservó un pie en lo regular y un pie en ese margen que eran las guerrillas. Había que aceptar que el comportamiento que tenían en relación a la disciplina del ejército regular, además que incorporarlos al ejército regular implicaba pagar más comida, uniformes y salario. O sea, hasta dónde al propio tesoro de las juntas que resistían la presencia de José I no les convenía que esos individuos estuvieron en la guerrilla y que arreglaran su mantenimiento como pudieran. O sea, era una exigencia para las exhaustas arcas de la situación que estaba viviendo España. Pero las guerrillas, dice el autor, continuaron siendo un imán para los desertores, sobre todo después de las derrotas y temerosos de caer presos. O ser fusilados por el bando patriota, por ser desertores, o por el bando imperial por ser derrotados. Pero también tenés los desertores imperiales. Claro, sí, eso. O sea que son los que están en el ejército de ocupación que quieren partir. Y ahí, ahora a continuación te voy a pedir leer la cita 1. Ahora la leo. No. Ahora dice, los desertores imperiales tenían diversos orígenes. Podían ser alemanes, holandeses, polacos o italianos. Eran tentados a sumarse a las guerrillas locales y sabía que sus antiguos camaradas, si los llegaban a capturar, su fin era uno solo, la horca, ¿no? Entonces ahí sí, te voy a pedir la lectura 1. Le pido perdón por la lectura porque la letra no es minúscula, es inexistente. Pero dice, la caballería de la partida de Longa, por ejemplo, estuvo formada en su mayoría por westfalianos y banoverianos
que habían desertado a su paso por Vizcaya en 1810. La división del empecinado también tenía un pequeño contingente de caballería alemana, la llamada Compañía de Reales Extranjeros, formada por 40 hombres reclutados entre desertores holandeses y de Nassau. En noviembre o diciembre de 1809, un tal Carlos Betel, natural de Bruselas y capitán de una compañía de granaderos, desertó con toda su tropa, uniéndose a la partida de Javier Limina. Permaneció en la guerrilla navarra hasta el 17 de octubre de 1810, que fue cuando Facundo Espós le concedió el permiso para escoltar un convoy de prisioneros hasta Alicante, donde pretendía unirse al regimiento de guardias Valona. Si me permitís, ¿Sí? Ya tenemos un teniente de las guardias Valonas, gran amigo de San Martín, que viaja en la fragata Canning en 1812, el barón de Olenberg. No, es artillero. Luego vamos a tener a los jurados o juramentados, ¿no? Que eran los españoles que servían a las órdenes de José I, nosotros diríamos los que se entregaron fácilmente al invasor, y encontraron en las partidas una oportunidad de desertar. Claro, nosotros tenemos que pensar, español, jura lealtad a José I, el hermano de Napoleón. Ahora, cuando la situación empieza a promediar y esa estabilidad o esa posibilidad de resultar vencedor se empieza a poner en duda, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser rápido de reflejo y cambiar de bando. Claro. Obviamente, ¿no? Entonces, van a encontrar la oportunidad de desertar. Dice el autor, tenían que hilar muy fino. O sea, yo lo traduciría como tenían que ser tiempistas. Se dice en fútbol, ¿no? Sí. En política. Y en política. Es ese momento, ¿no? Que hay que tomar la decisión y pegar el salto. Sí, dice el autor, si no querían terminar fusilados por los franceses o por los patriotas. Claro, porque en este caso, tanto como en los desertores imperiales, como en los jurados o los juramentados, tienen esa situación. Mal paso, o lo agarran los franceses o lo agarran los patriotas. Entonces ahí estaba la capacidad de cambio. Algunos jurados se mantuvieron fieles a José I, pero la mayoría desertaba ni bien tenían una oportunidad. Pero también estos jurados desertores solían conformar bandas. Evadían un nuevo reclutamiento, o sea, vueltos a reclutar, pero en este caso ya por el ejército patriota. Eran un verdadero problema para el orden público. Claro, era una plaga, porque no había forma de controlarlo. No fue solo en España. En realidad, dice que fue un problema en toda Europa y principalmente en la Francia posnapoleónica. O sea, el esfuerzo, describe el autor, que tuvieron que tomar los gendarmes franceses para volver a controlar esas bandas que asolaban internamente a Francia, lo pinta como una tarea, lo describe como una tarea bastante difícil y que comprometió durante mucho tiempo estabilizar el orden interno en Francia. No, yo estaba pensando que a lo largo de todos los conflictos, las desmovilizaciones es lo más difícil, porque es personal armado que tiene que volver a algún lugar. Entonces lo primero que se determina es desarmarlo en términos de acción de combate y enviarlos a un lugar donde después sí van a ser llevados a su lugar de origen. Pero es el momento más difícil. Y bueno, hemos hablado de los civiles, pero ahora tenemos que hablar del clero.
Entonces, el autor dice que los extranjeros veían al pueblo español como un pueblo lleno de curas y conventos. La percepción que los franceses tenían de los españoles, sí, ¿no? Entonces dice, bueno, en 1808 España era un país de curas, monjes y frailes. Así lo recordaban los extranjeros. En los censos, las cifras demuestran que en España, para esta época, había 117.408 eclesiásticos y 30.000 mujeres en conventos femeninos. Eso representa aproximadamente algo más del 1% de la población que tenía España. Para esta época se establece que España tenía, sin contar la población de América, en la península había 10 millones y medio de habitantes, cifra que me sorprendió. Sí, a mí también. Porque si nosotros pensamos la población actual que tiene España, o sea, evidentemente no sabemos si ahora está poco poblada o antes estaba muy poblada. No sé en dónde ponerlo. Característica de la iglesia en España. Sí. La iglesia, y acá esto es algo que comparte con Italia, con los estados italianos, porque no podemos hablar de Italia todavía, y con Francia. La iglesia era uno de los mayores propietarios de bienes raíces, tanto rurales como urbanos. En las villas y en las ciudades, la iglesia era el centro de la vida pública. En el mundo rural era un intermediario entre la comunidad y el Estado, entre los pobres y los ricos, entre los propietarios y los jornaleros. Fueron intermediarios entre la población y los ocupantes franceses. Y acá viene la cuestión, porque no todo el clero se comporta de la misma manera. La actitud del clero frente a los franceses y al gobierno josefino no fue uniforme. El clero regular directamente sostuvo una hostilidad generalizada. El clero secular tuvo reacciones ambiguas. Convicción o oportunismo, dice el autor, ¿no? Algunos curas cooperaban con los franceses, cooperaban, más o menos, ¿no? Hasta, en la otra punta, tenías los que sostenían una neutralidad a regañadientes. Los extranjeros resaltaban el rol decisivo que tenían los frailes y los monjes en el fomento de la insurrección. Eso Aimé también lo señala, ¿no? Aprovechándose de un pueblo fanático e ignorante, dicen los extranjeros, los habían seducido a través de procesiones, milagros y profecías a movilizarse contra los franceses. O sea, los pintan como, los franceses los pintan a los españoles como fanáticos religiosos, sí, aparentemente. Las memorias de la época señalaban que monjes y frailes siempre estaban detrás de las revueltas. Sí. Los veían al menos con ciertos rasgos. Dice que algunos contemporáneos franceses vieron que esta guerra era más una guerra de religión que una guerra política, ¿no? Por ese entusiasmo y ese fervor que Aimé señala, bueno, la verdad, los franceses venían con una tradición más laica, no tan católica, frente a los españoles, que la religión la tomaban de otra manera. Dice, ser español y ser cristiano era exactamente lo mismo, ¿no? O sea, con una categoría estaba por encima de la otra. Ahora vos fíjate qué problema esos prejuicios en el análisis de situación que tienen los contemporáneos, que tiene que explicar la situación que se está generando en España y por qué no los pueden dominar, y a quienes tienen como objeto de culpa. No solo a que son fanáticos religiosos, sino que hay una institución que además los está fomentando. Dice, por lo tanto, se señala, los juramentados, que son los españoles que se ponen en la orden de José I, sí, eran considerados apóstatas. Listo, ya está. Bien. Siguiendo con el rol de la iglesia, dice,
En 1809 se publica un edicto general por la Junta de Extremadura en el que se regula por primera vez la participación del clero en, entre comillas, alarma general. Concepto generoso, ¿no? Que tuvo un fuerte impacto en el clero regular. Claro, el clero regular, si nosotros recordamos, el que va a tener la posición más confrontativa contra los franceses. Y esta disposición, que es lo que Aimé nos había señalado, era cuando todavía faltaban unos meses antes de que José I firmara la extinción de las órdenes, que dijo, eso fue un tiro en el pie, porque dejarlos liberados, ahí está el fomento de su participación en la guerrilla, o por lo menos incentivar la acción guerrillera. Claro, cuando tocan tus intereses. Exacto. Estas partidas de cruzadas tenían en su funcionamiento algunos rasgos del reglamento de partidas y cuadrillas. Con una mención vaga en el artículo 5 dice, obrar hostilmente contra el enemigo. Bueno. No, está bien, está determinado la acción, claro. No dice sobre el un cómo. Sujeto. Sobre un sujeto. No, pero militarmente se determina la acción contra un sujeto o sujetos. Dice, mientras que las partidas de guerrilla tenían que asumir sus gastos, en el caso de las partidas de cruzadas, que donde era a costa de la hacienda pública. O sea que el clero tenía en ese sentido un beneficio, una ventaja. Se busca que las partidas cruzadas sirvieron de ejemplo a las partidas de guerrilla, a fin de controlar la rebelión. Claro, es cierto, quien proviene del área del clero, nosotros sabemos que clero y ejército o Fuerza Armada tienen una conceptualización de la verticalidad, de la organización. Al lado de los que integraban las guerrillas menos propensas al orden, era realmente un ejemplo. Pero, dice el autor, con el tiempo fueron indistinguibles. O sea, significa que las partidas cruzadas formadas por clero se convirtieron más en ese grupo desordenado que en un cuerpo ordenado. Pero la mayoría de los religiosos que combatieron como partisanos no lo hicieron como partidas de cruzada, sino que lo hicieron como guerrilleros y se convirtieron en cuerpos francos comunes. O sea, se terminaron asimilando a los otros y no conservaron, vamos a decirle, ese ordenamiento original. Después de todo, era un individuo conocido por la comunidad, o sea, el sacerdote, el fraile, el monje, era un individuo conocido por la comunidad y acostumbrado a ejercer un papel de liderazgo, por todo lo que dijimos al principio. O sea, era el intermediario entre los propietarios y el jornalero, entre la comunidad y el Estado, entre los ricos y el pobre, y hasta fue el intermediario con la ocupación francesa. Los curas contaban con el apoyo de las redes clientelares y el prestigio social que tenían antes de la guerra. Es cierto, el cura, y en los pueblos y en las villas, era el individuo, ¿no? Yo pensaba en América, por ejemplo, México, pero me acordaba un poco en función de las rebeliones en el mundo andino, cuando los Borbones modificaron las tasas de la alcabala, que las llevaron de 2% a 6%, para cobrarle impuesto a la papa y a las hojas de coca. El funcionario borbónico, o sea, no lo quemaron ni lo crucificaron porque se escondió en la iglesia. Era el objeto de... Claro, y esa pueblada se frenó porque salió el sacerdote, les pidió tranquilidad y que la alcabala se iba a acomodar. Y se acomodó. Y se acomodó. Y fue así. Pero bueno, no tiene que ver una situación con la otra. Me refiero al rol que desempeña el religioso en la comunidad. Dice, si el sacerdote, si el religioso se consolidaba o no
como cabecilla también respondía a otros factores, no solamente porque era religioso, sino por el carisma, por la habilidad que tenía en el manejo humano, ¿no? Y también por cierta cuota de suerte. Pero lo cierto, dice el autor, es que a la hora de persuadir, el monje, el fraile o el sacerdote partían siempre con una gran ventaja, que era conocer a su feligresía. Claro. ¿No? En la guerrilla también hay cuestiones que están relacionadas con el parentesco y las redes de clientela. Eso yo lo pensaba, no sé, viste, esa cuestión de reflejo que inmediatamente lo empezás a asociar con lo que después nos sucedió a nosotros acá, ¿no? Y que en el libro de Fratkin y de Di Meglio también está observado. Sí. Habla de un estudio de Hernández Servis y Sdaile, en donde dice que de 534 partisanos, sobre 534 partisanos, 175 eran clérigos y 80 eran de clases pudientes. Entonces, casi la mitad de ese estudio pueden considerarse que eran miembros de las élites locales. Sabemos que las élites locales tienen distintas gradaciones, ¿no? Puede ser significativo este estudio, este caso, puede llevarnos a imaginarnos algún tipo de representación para generalizarla. El autor dice, no sabemos, pero diferentes casos confirman la práctica de conglomerados familiares, compuesto por conglomerados familiares, amigos y allegados que terminaban conformando patrullas. Dice, el nepotismo está presente en la organización de las tropas partisanas. Dice, y no es algo propio del caso español. Dice, eso se ve en todos los ejércitos y en todas las marinas de esta época de Europa, ¿no? Pensemos lo que es el problema de la Europa napoleónica. Por lo tanto, dice que un miembro con cierta capacidad de presencia y de liderazgo repercutía en todo el grupo familiar y en los allegados. Entonces dice, familia, allegados y clientes eran los tres pilares, ¿no?, sobre los cuales se sostuvieron varias carreras políticas y militares. Nosotros lo dijimos también con Aimé, ¿no? No siendo solamente las élites, hay sectores intermedios que aspiran a partir de acá, generan una carrera militar y una carrera política. Ahora, ¿cuál era el tema? La familia, la clientela y los amigos apoyaban a ese individuo, integraban esa hueste, esa guerrilla. Ahora, ¿qué esperaban? Que si luego sobrevenía la victoria, ese individuo acomodara a la familia, a la clientela y a los allegados. O sea, si nosotros lo vemos como práctica política contemporánea, en algunos casos funciona así. Y en todo caso es una práctica de antiguo régimen también. Ahí vamos. El mérito de uno se soluciona el problema del grupo o del colectivo, vamos a decir. Las redes de parentescos eran en la sociedad de principios del 19, y acá es donde nos empezamos a alejar dice, la piedra angular sobre la que se asentaba el entramado sociopolítico de todo el Estado, desde los palacios de las élites hasta la aldea más humilde. Aparecen esos caudillos, caudillejos, eso lo vemos nosotros en nuestra historia local. Y ahí hay te voy a pedir si podés leer la cita 2. Sí, intentaré. Un paisano que se había unido a un batallón de voluntarios movido por el entusiasmo patriótico en el verano de 1808, pero que había desertado tras la derrota del otoño de 1809,
no era por mentalidad un, entre comillas, militar, sino un civil en uniforme. El paulatino alejamiento entre el mundo civil y el militar es uno de los rasgos característicos de la profesionalización de los ejércitos a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Y es precisamente durante las guerras napoleónicas cuando se consolida la separación de ambos en universos conceptuales diferenciados. Esto es, cuando los ejércitos europeos desarrollaron una cultura profesional propia que se manifestaba en la existencia de espacios distintos, cuarteles, uniformes, incluso hasta modas, barbas, bigotes. Dicho de otro modo, cuando la guerra deja de ser un arte aristocrático y se transforma en una ciencia burguesa. Me pareció interesantísimo esa mutación, sí, que observa el... ¿En qué pensaba yo? Otra vez, no quiero hacer comparación porque me decía el maestro Bloch, no todo en historia es comparable, ¿no? Pero pensaba el esfuerzo de San Martín en generar un ejército profesional, porque la verdad con lo que se encontró... milicias ahí está. A un regimiento de caballería, para empezar. Y encima él venía de esta experiencia. Claro. Fue protagonista de esta situación. Pero además, Diana, habría que preguntarse, qué lástima, ¿no? Posiblemente se haya hecho, y yo lo desconozco y pido mil disculpas por el trabajo de los colegas que lo han hecho, la cantidad de criollos que se conformaron en academias militares en España, especialmente en los rasgos más técnicos, como es la artillería y la caballería, que es diferente al granadero o el soldado de a pie. Exacto. Entonces dice, el autor dice, en la guerra de independencia, dice, la frontera entre lo militar y lo civil es difusa. Y bajo la consigna, todo español es un soldado, en realidad lo que se esconde era la habilitación a la conformación de los grupos partisanos. No importa si eras soldado regular o si eras un soldado... y la vestimenta, Diana, claro, define cómo ubicás vos a un enemigo. El uniforme de ese rasgo. Exacto. La no uniformidad de la vestimenta permite otras cuestiones. Por eso los soldados, una vez que se desmovilizan, ¿qué es lo que hacen? Lo único que se quedan es con la chaqueta y después abandonan todo el resto del equipamiento. Bueno, y ahora viene el momento de las mujeres. Exactamente. El esperado. El esperado. El esperado, digamos, el más importante diría para Carlos Mayo. Sí. Digamos, prestemos atención. Como decía el maestro, no, exactamente. ¿Las mujeres? ¿Y las mujeres? Claro. Bueno. Dice, las mujeres no solo estaban asociadas a los roles tradicionales que se las vinculaba respecto del ejército, ¿no? Sí. O sea, ser seguidoras de los ejércitos en la época. Podían ser esposas, lavanderas, cantineras, cocineras o prostitutas. Esas sí que no tenían uniforme, ¿eh? Sino que también podían participar en las acciones militares. Durante los 2 primeros años del conflicto, la participación de las mujeres se daba por sentada, hasta el punto que muchas memorias les asignan papeles en la resistencia contra los imperiales. Es más, él describe un caso de una mujer que va a tener un desempeño muy importante en territorio de lo que es actualmente Cataluña. Va a llevar adelante un conjunto de guerrillas
ella era hija de un militar que termina siendo abatido por la fuerza francesa, y ella sigue adelante. Cuando termina la guerra, claro, habían perdido todo porque el sustento era el padre. Entonces ella se dirige al rey y le pide un reconocimiento y le dice, bueno, en todas las acciones que ella había participado, no solamente le van a asignar un grado militar y con ello una pensión para la época, o sea, creo que le reconocen el grado de alférez, ¿no? Acá hemos tenido tenientes coroneles como doña Juana Zurduy. Bueno, también me acordaba de esa situación. Entonces, le asignan eso y a la madre le reconocen el cumplimiento del marido. Pero, o sea, no es solamente el acto de darle una pensión, porque no, le dan un grado militar. Sí. Así que, dice, bueno, un oficial alemán recuerda el ataque de las mujeres sobre un cuerpo de dragones westfalianos. Y acá hay una cita. Sí, no me dejaron leerla la cita. Porque bordea entre lo truculento y lo escabroso. Me hizo acordar a un momento de la película Germinal, cuando las mujeres van a la despensa y no obtienen los alimentos. Y el despensero Margot sufre un evento. Bueno, acá lo que se explica es que se arrasa un pueblo, ¿no? Arenas del Lago, algo así llamaba el pueblo. Lo cierto es que el oficial alemán quiere justificar que el pueblo lo tuvieron que arrasar porque previamente 14 dragoniantes westfalianos fueron atacados por las mujeres. Y ahí está la descripción. Sí, la ferocidad es tremendo. Primero porque los soldados nunca piensan que ahí está el problema, y es donde está el problema. No. La participación de las mujeres españolas en la resistencia en general y en las partidas en particular es irrefutable. La documentación a veces es escasa, ¿no? Y en algunas oportunidades, dice el autor, bueno, a veces queda un poco distorsionada por la propaganda de la época, ¿no? De la mayoría de ellas, apenas de algunas tenemos el nombre y de otras solamente el apodo. Se tiene de aquellas mujeres que fueron familiares de caudillos guerrilleros y que ellas a su vez se convirtieron en caudillas guerrilleras, ¿no? Y analiza 3, 4 casos familiares en distintos puntos de España. La participación en las guerrillas para la resistencia y luego, ¿no?, se transformaron a la acción de la violencia rural. O sea, no solamente atacaron al francés, sino que hay que tener en cuenta que había escasez de alimentos, como toda situación de guerra. Entonces, aparte, asolaban los interiores para obtener alimentos, porque en algunos casos muchas de ellas eran madres. Además, algunas, dice el autor también, ya al momento de participar encima eran viudas. O sea, es un cuadro muy comprometido. Las juntas criminales, a la hora de juzgar el bandolerismo rural, eran muy benevolentes con el accionar de las mujeres. O sea, lo que para un hombre podía representar la horca, diríamos nosotros en nuestro criollo, hacían la vista gorda. Y esas presencias no eran vistas como una excepción. Claro, no son una excepción. Sino como algo común que le permitieron ocupar posiciones del poder en el submundo de la delincuencia rural, dice el autor. A los jueces, dice, en realidad lo que más les escandalizaba no es que robaran o asaltaran,
sino que muchas de ellas usaron ropa masculina. Eso sí los ponía... ¿Qué ropa pueden usar en un desplazamiento militar o de guerrilla, sino ropa acorde al lugar? Al momento. Claro. Dice, en mayo de 1810, el gobernador militar de Vizcaya, que es un francés, el general Tuvenot, ¿no?, había impuesto el uso de pasaporte para poder desplazarse, ¿no es cierto?, dentro de la gobernación de Vizcaya a todos los paisanos que tuvieran más de 15 años. Bien. Pero eso era para los varones. En cambio, Tuvenot no se preocupó por identificar administrativamente a las mujeres. Okay. Las dejó. Y ellas son las que circulan por todos lados, justamente. Claro. Las mujeres quedaron exentas. Y fue precisamente esa forma de aprovechar la invisibilidad administrativa para poder cooperar con todas las partidas de guerrillas y ellas mismas formar las cuadrillas de bandoleros. El autor dice: el ejército imperial con esa decisión se estaba pegando un tiro en el pie al ignorarlas, ¿no? Las autoridades patriotas sí fueron más conscientes de la participación de que las mujeres en las bandas guerrilleras y escuadrones francos, aunque su presencia no siempre era bien aceptada. Las mujeres no eran tenidas en cuenta a la hora de calcular, porque ¿cuál era el tema? Los ejércitos, los regulares y los otros, venían acompañadas de mujeres. Y el problema era que cuando llegaban a un lugar y tenían que ser abastecidos, era a cuenta de esa villa o de ese pueblo. Claro, vos contabas a los hombres, pero después cada hombre podía tener la mujer, 2 hermanas, 3 hijas, y a todos eso había que darles de comer. Sí. Entonces eso generaba un problema. Entonces cuando llegaban a un pueblo o a una villa se encontraban en que se necesitaban más abastecimiento del que estimaban. Su participación en el ámbito rural también tuvo que ver con el hambre y con la escasez. Sí. Pero eso no le quita su voluntad de querer participar a nivel político. Y ahí te pido, por favor, la lectura de la cita 3. Sí. La crisis que vivía la patria les daba la oportunidad de asumir los rasgos positivos asociados a la masculinidad, sacrificio y violencia. Y a través de esa visibilización, como lo fue Andreu Miralles, reivindicar su rol como ciudadanos. Con esto no quiero decir que la miseria, el hambre, la falta de trabajo, las necesidades materiales en última instancia no fueran importantes, sino que no podemos usarlas como excusa para ignorar que las mujeres españolas de 1808 a 1814, al menos algunas de ellas, se esforzaron por participar en la vida política de la nación y que manifestaron exponiéndolas a las balas, patíbulos y cárceles francesas. Saciar el hambre no era incompatible con tener conciencia política. Pero eso él lo dice en la introducción y los rasgos de la guerra, al principio del libro, cuando está diciendo, esta es una guerra donde los recursos de alimentación ya eran escasos para la población ante el conflicto. Y ahora se van a hacer aún más dramáticos. O sea, no hay producción de alimentos. Y lo poco que se produce, ¿cómo se distribuye? Exacto. Así que bueno, el mosaico que genera, el mosaico y las variación, ¿no? El mosaico social que se desarrolla entre lo público y lo privado, entre el ejército regular, el irregular, la presencia del clero, de las mujeres, los propios que se esconden, los imperiales que también se escabullen, y la formación de las guerrillas es un panorama muy rico. La verdad que me pareció muy interesante el texto, ¿no? Yo cuando nosotros seguimos a Despertaferro por todas las redes sociales, y cuando
vimos con Diana que se había publicado este libro y venía en función de lo que veníamos hablando, que es un área vacante explicativa, porque al menos hay que unir lo que está sucediendo en el territorio de la península, con muchos sucesos que están ocurriendo también en América, y hay que encontrarle las conexiones y las explicaciones necesarias. Me pudo el entusiasmo. Entonces le digo a Diana, bueno, estamos al pie del cañón, es un área invisibilizada, es un tema que no concita, al menos de lo que nosotros sabemos, mucho entusiasmo en la historia escolar. Bueno, abordémoslo. Y además estaba esta mirada mucho más profunda del libro de Aimé, porque uno cuando lee toda la obra completa, porque nosotros es verdad, son 3 capítulos, uno es la propia guerra, otro es la mujer, y otros son los guerrilleros, y otros son los imperiales. Son 3 actores que están jugando ahí en ese momento. Dijimos, bueno, ya que estamos, aprovechemos la oportunidad y vamos a hacer este podcast que no va a tener, Diana, un micro contenido digital, al menos yo creo por este segundo cuatrimestre del 2025 o del primer cuatrimestre del 2026. Pero yo creo que lo deberíamos hacer ese micro contenido para que llegue al aula al menos. Sintetizarlo acortarlo a 7 minutos. Así que bueno, es difícil 7 minutos y por un texto, porque es denso y es rico y abre a muchas preguntas. A mí me pareció, y además sirve sirve en una comparación generosa y muy gruesa. Muchos de estos actores, los actores sociales y políticos, los ve inmediatamente reflejado, porque es un reflejo permanente con nuestra situación local. Así que bueno, acá hemos concluido, hemos llegado. Como siempre les decimos, muchas gracias por acompañarlos. Si les gustó, le dan un like, se suscriben al canal de Aportes. Les mandamos un gran saludo y nos encontramos nuevamente en un próximo capítulo, en una próxima propuesta de Aporte de la Historia. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima, gente. Hasta luego.